Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión inteligente. Este es un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que tenemos enfocado para abrir las puertas de la institución, así como mostrarles temas interesantes que aporten a la cultura de la legalidad. Y en este tema particular que vamos a abordar del día de hoy, tenemos como invitado al juez Javier Hurtado Leija, juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sea bienvenido, señor juez. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la intervención que nos dan para poder dar nuestros puntos de vista en los temas que ustedes abordan en este programa. Muchísimas gracias, señor, y el gusto es nuestro. Asimismo, le recuerdo que este ya es la última edición de nuestra serie de programas que hemos destinado a este libro bastante puntual, bastante importante, que salió de parte aquí de los compañeros jueces, así como de la coordinación editorial del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el que llamaron los problemas contemporáneos del derecho de familia. El día de hoy toca abordar un tema bastante interesante, como lo son las órdenes de protección como una forma inmediata de reacción ante los temas de la violencia familiar, visto desde la perspectiva, por supuesto, del derecho de familia, así como de juzgar con perspectiva de género. Así que bueno, abordaremos de manera holística, de manera integral estos dos temas, trataremos de abordarlo en este espacio de 1 hora, así que los invito a que por favor no se separen de sus televisores, de verdad el programa va a estar bastante interesante. Y bueno, continuamos, señor juez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría si pudiéramos iniciar nuestra conversación definiendo conceptos importantes que nos puedan ir dando luz respecto al tema de las órdenes de protección vistos desde la perspectiva de la materia de derecho familiar, así como de la violencia familiar como tal, porque como sabemos, este tema se presenta tanto en lo civil, en lo familiar, perdón, así como en lo penal. Así que desde la perspectiva de un juez, ¿cómo es que se podría definir esta situación de las órdenes de protección? Por empezar para ahí. Sí, bueno, mira, como se acaba todo de comentar, pues básicamente las órdenes de protección vienen siendo una reacción pronta e inmediata que la autoridad debe de hacer para actuar en caso de que se genere cualquier tipo de violencia dentro del hogar, o no nomás en el hogar, puede ser fuera incluso, en el cual una persona que se puede denominar agresor actúa en perjuicio de otra denominada pues víctima en este caso, y le influye o le provoca una situación de agresión, y en la cual la autoridad, al momento en que la víctima da aviso para poder de actuar, entonces la autoridad judicial tiene la obligación de hacer esa reacción inmediata para poder pues proteger, y en ese inter pues parar de momento pronta ese tipo de agresión que se está dando entre las personas. Muy bien, entonces estas órdenes de protección son una figura que se puede presentar aún y que no estemos involucrados en un juicio ya iniciado, ¿o es necesario que ya exista un juicio? En la figura del código establece que puede ser antes o durante. Eso significa que puede ser promovido antes de un procedimiento judicial. ¿En qué sentido? Vamos a suponer que existe una violencia en una pareja en el hogar. Vamos a poner que en este caso, pues el varón, vamos a poner en este caso el varón en esa perspectiva que actuó en perjuicio de la mujer, hizo algunos daños o provocó actos de violencia. La mujer avisa y no hay ni un juicio de por medio. Al momento en que hace lo que es esa petición ante la autoridad competente, el juez analiza esa petición y tiene obligación en su caso de actuar de manera inmediata para protegerla. A su vez, ese tipo de procedimiento tiene máximo el tiempo que le concede la autoridad para poder ejercer un acto perjudicial ahora sí. Bien. Que puede ser ya sea un acto por separación de las personas o de cónyuge, o un depósito de menores en caso de que haya situaciones hacia menores los que fueran víctimas, y de ahí ya, después del acto perjudicial, viene ya el juicio, lo que es principal. Precisamente no es un juicio todavía previo, por eso te comentaba que puede ser antes, porque es una acción que se prepara para un acto perjudicial, o en su caso un juicio principal, vuelvo a repetir, o bien durante,
que durante el procedimiento que esté entablado puede pedirse esa medida porque surgió de manera posterior a la iniciación del juicio correspondiente. Muy bien, muy bien. Entonces, estas órdenes de protección son como una manera que tiene, un derecho que tienen los ciudadanos de acudir a una autoridad para que pueda realizar un acto determinado para protegerlos. Así es. En este tema de las órdenes de protección, ¿a qué se refiere este tema de la inmediatez? Es decir, ¿de qué manera actúa, si nos pudiera usted explicar y ejemplificar, de qué manera puede una autoridad actuar en el dictado de una orden? Como te comento, en el código establece que puede ser de manera verbal o escrita. En la gran mayoría que nos hemos topado en los juzgados es de que la persona lo hace por escrito. Al momento que se presenta la solicitud, cumple con lo que son los requisitos que el mismo código procesal lo establece, cumple con los requisitos. Al momento que se presenta a la autoridad, inmediatamente de que se presenta ante la oficialía de partes, tiene obligación de acudir al juez para que se proceda a los análisis. Al momento de que se dice que es de inmediata, el juez tiene obligación de analizar de manera pronta, que puede ser en ese mismo momento o a lo mejor durante el día para poder que haga su acuerdo correspondiente y analizando lo que es la petición de la orden, como si fuera una demanda en ese aspecto, analizar si realmente es factible actuar para la protección. Porque recordemos que no todas las situaciones de demanda que se presentan por ese medio, desgraciadamente muchos no son reales, sino tienes que ponderar si realmente esa petición se hace y ahí hay que actuar. O sea, debemos como quiera que de confiar nosotros de la parte promovente que lo está presentando, pero también a veces nos hemos encontrado que en ocasiones no es tan urgente la medida, pero como que el juez por precaución en ese aspecto, pues tenemos que actuar. Claro, y es esta manera precautoria porque, bueno, en esencia vemos que las órdenes de protección en materia familiar se presentan en la posibilidad de que haya habido, de cierta manera, violencia familiar, que es el tema sobre el que vamos a girar el día de hoy, o un riesgo que en algún momento sienta la persona que la solicita, ¿no? Entonces, pide esta protección, señor. Y en ese sentido, ¿qué aspectos se deben de evaluar para poder determinar respecto a este tema? Porque sabemos, así se ha manejado, que a veces se hace de manera indiscriminada, ¿no? ¿Qué aspectos debe evaluar el juzgador para poder dictar este tipo de órdenes? Medidas. Así es, de medidas. Mira, como te comenté ahorita, tenemos que confiar en lo que nos están diciendo. Al momento que se presenta la demanda, tenemos que verla de todo el capítulo de los hechos, como están lo de la narrativa, como dice, de la narrativa de los hechos. Pero tenemos que ir imaginándonos poco a poco cada línea que nos están exponiendo. Entonces nosotros tenemos que leerlo, imaginando lo que está pasando y pues, obviamente confiar, insisto, en lo que nos están diciendo. En la narrativa, de hecho, se tiene que explicar santo y seña de todo lo que aconteció, el por qué se originó lo que es ese tipo de agresión o ese acto en prejuicio de la víctima. Esa narrativa te da la pauta para tú poder, en tu caso, actuar de manera pronta y el mecanismo hacer, ya sea, en tu caso, ordenar el agresor salga del domicilio, que a veces es lo más normal que nos solicitan para que se pare esa agresión, o a veces la gente ya está separada, pero la persona, el agresor, va y hace actos de molestia en la casa que habitan pues, su familia, y es donde piden que no se acerque, es cuando ya actuamos en ese aspecto. Lo que sí ayuda muchísimo es de que no nomás es que nos den la pura narrativa, si se tuviera algún documento que se llegara a acompañar para poder justificar lo que se está diciendo, pues es mucho mejor y yo creo que también tendría un poquito más de veracidad, pero como te comento, como que tenemos la obligación en su caso de analizarla y de actuar de manera pronta, pero no está de más ese tipo de documentos que te pueden servir para poder ya tener un mejor panorama en ese aspecto, si es que existe algún documento. Así es, y en este sentido no me gustaría adelantarme al tema porque más adelante sí le quiero preguntar en cómo es que se recomienda solicitar este tipo de medidas, esta orden de protección en materia familiar, recordándole por supuesto a nuestra audiencia
que el señor juez ha incluido en su participación en este libro de problemas contemporáneos del derecho de familia estos dos temas que son las órdenes de protección, abundando respecto al tema que vamos a conocer el día de hoy, y asimismo el tema de juzgar con perspectiva de género. Y lo que me pareció bastante interesante es que se haya incluido una especie de modelo de cómo es que se tiene que solicitar. Y eso a mí me parece bastante interesante para que lo absorba nuestra audiencia y entonces recordar lo que le correspondería en dado caso a la persona que solicite esta orden de protección, que pudiera tener como consecuencia la separación de una de las partes en conflicto del domicilio para prevenir un posible daño o inclusive detener un daño que ya esté en transcurso, o bien evitar que esta persona, si ya está separado del domicilio, se acerque, ocasione actos de molestia y que se pueda llevar un juicio o que se pueda iniciar un juicio de manera pacífica, que es lo ideal, ¿no? En ese sentido, señor, lo que le correspondería a las partes que lo solicitan es motivar debidamente lo sucedido para que el juez pueda tener una mayor visión de lo que ha sucedido. ¿Es correcto? Sí, 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 así es como te comento, en la narrativa que se dé, toda la pauta que se originó, el motivo de lo del conflicto, y te comento, puede que no haya una demanda de por medio, pero más sin embargo esa acción se tiene que hacer para poder, en su caso, preparar la acción correspondiente. Porque muchas de las ocasiones no hay una demanda de por medio, pero se actúa con la agresión, se para lo que es de manera tajante, lo que es esa reacción inmediata de la autoridad, pero se prepara una acción futura. Por eso mismo se pide esa orden de protección, pero a su vez también te da un término para poder tú ejercer ese derecho, ya sea de un acto judicial o en su caso la demanda de manera directa. Pero el juez en la radicación te dice la pauta de cuántos días tienes tú para interponer ese tipo de acción. Bien. También establece como sanción que en caso de que no se establezca en el término que se dio para esa pauta, se deja sin efectos y deja las cosas como están. Claro, entonces en todo aspecto se podría considerar que esta medida preventiva se extingue en dado caso de que no se le dé continuidad al resto del contenido del código, por así decirlo, ¿no? El resto de los procedimientos. No es algo definitivo. Sí, sí, sí. Digo, tiene un término y además aparte para no dejarlo abierto también en perjuicio de la otra parte que de manera, por decirlo, que pudo haber sido una injusticia, que se dictó esa medida en su contra. Por eso mismo también se da ese término para poder que la acción que vaya a ejercitar la víctima, pues se le dé ese seguimiento. Y te digo, en la figura del código se establecía esa sanción, como por ejemplo para que no se deje hacia la deriva y no se queden pues en el olvido esa situación, y la persona pues ya que se sacó del hogar, pues puede también reincorporarse si es que no se interpuso la demanda que deba de presentarse después de la medida urgente. Bien, entonces estas medidas de protección, y a mí me gustaría tomar un poquito del interés de la ciudadanía, porque lo hemos escuchado en distintos foros y comentarios, respecto a la preocupación que existe, latente y constante, de las personas que llegan a juicio, que sienten la obligación de probar todos sus argumentos. En las órdenes de protección, ¿es necesario o es requisito que se acompañen medios de prueba que puedan hacer, fortalecer nuestros argumentos, o es algo de lo que se podría disponer en su momento, señor? Mira, tajantemente no es una obligación, porque supone que en el momento en que se hace un acto doloso en perjuicio de una persona como de violencia, lo que quiere es que se actúe de manera inmediata. En ocasiones sí se presenta alguna denuncia. Es como te comento que si se presenta alguna orden de protección para que en su caso, por ejemplo, la persona está separada y no quiere que se acerque, nos hace la narrativa, pero si interpuso en este caso, por ejemplo, una denuncia, pues lo puede acompañar para tener un mejor panorama en ese aspecto y poder dictarla. Pero no viene siendo un requisito indispensable algún documento extra, sino yo lo refiero como algo más de credibilidad en ese aspecto, en caso de que exista. Y podríamos abordar entonces en ese sentido la siguiente parte del tema, conversar un poco de cómo es que la autoridad puede hacer cumplir las determinaciones en dado caso de que el juez familiar ya haya determinado otorgar esta medida de protección, esta orden de protección. ¿De qué manera podría
cuando no se cuenta con la voluntad de las partes, poder, digamos que hacer que las personas pues cumplan las determinaciones de la norma. Nos indican que vamos a pasar a un breve corte en el espacio de televisivo, así son las cosas. Entonces habrá que continuar esta conversación en nuestro próximo segmento, pero sí me gustaría, señor juez, que pudiéramos explicar esta situación y dar ejemplos a nuestra ciudadanía de cómo es que la autoridad, en dado caso de que no haya voluntad, pueda hacer cumplir sus determinaciones. Como lo sabemos, dentro de la sociedad en la que nos desarrollamos, existe una pequeña, digamos que de parte de la ciudadanía existe como una parte que no hay confianza de que al momento de solicitar auxilio se nos vaya a prestar, y yo creo que eso ha influido bastante en este tema de las órdenes de protección, en generar esa confianza. Entonces, con ese tema volveríamos, señor juez, para poder seguir conversando con este tema de las órdenes de protección, particularmente de cómo es que la autoridad judicial se puede hacer valer, de qué recursos se puede hacer valer para hacer cumplir sus determinaciones en este tema de la materia del derecho familiar. Así que ya estamos de vuelta, por favor no se separen de sus televisores, regresamos en Diálogos Judiciales por Canal 28, la televisión. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales, como lo prometimos, fue un breve corte, y para las personas que se están sumando a esta transmisión por Canal 28, la televisión inteligente, les quiero recordar que el día de hoy estamos tratando el tema de las órdenes de protección y también abordaremos el tema de juzgar con perspectiva de género, que se encuentra íntimamente relacionado con este y otros temas que hemos estado abordando en materia de derecho familiar en su programa Diálogos Judiciales. Para ello les recuerdo que aceptó la invitación el juez Hurtado, quien se desarrolla como juez familiar del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a quien agradecemos de nueva cuenta su presencia, y le recordamos a nuestra audiencia que de manera de un breve resumen, si se me permite, estudiamos que las órdenes de protección son aquellas acciones que podría solicitar en dado caso un ciudadano interesado que al encontrarse en una situación de riesgo necesitara que una autoridad le salvaguardara alguno de sus derechos, como puede ser la integridad física, inclusive la vida, para poder iniciar, digamos, encontrarse en condiciones de seguridad que le permitieran iniciar un procedimiento. Si esto es así, señor juez, sabemos que una de las más comunes es pedir la separación de una de las partes del domicilio conyugal, en dado caso, por ejemplo, del derecho de familia, o bien que esta persona que ya se encuentra separada no tenga contacto, digamos que directo, que pudiera generar un acto de molestia, como ya lo hemos referido. En ese sentido, nos interesa como ciudadanos saber cómo es que la autoridad o qué herramientas o recursos tiene la autoridad para hacer cumplir sus determinaciones. Mira, en estos casos lo que se hace es, se presenta la solicitud, vamos a empezar de un partaguas desde el principio. Sí, claro. Se presenta lo que es la petición de la orden con los requisitos que el mismo Código Procesal establece. Una vez de que se presenta ante la oficina de partes, se pasa a lo que está juzgado. De manera pronta la autoridad tiene obligación de analizar esa solicitud. Si determina que hay que actuar de manera pronta y dependiendo qué haya que hacer, por ejemplo, tú bien comentaste que lo más común es o sacar al agresor de la casa, o bien que no se acerque al domicilio para que no siga con la situación de la violencia, ya sea física, psicológica o verbal, que también puede ser varios tipos de agresión. Pero vamos a tomar el ejemplo que sea de que hay que sacar a la persona del hogar, que está viviendo ahí y que está provocando los actos de la molestia. Se autoriza lo que es la petición de la orden de protección. En la misma radicación se da el término que tiene la autoridad promovente para ejercitar la acción correspondiente, que en este caso, como lo hemos dicho, es acto prejudicial. Supongamos que tiene 15 días. Se actúa y se ordena la visita de manera pronta al hogar para poder acompañar a la persona, a la víctima que tiene el temor de que se siga haciendo ese acto de violencia. Nos acompañan obviamente los abogados de la persona,
Nos asistimos también de que es la fuerza pública para efectos de poder a que nos acompañe para poder proteger tanto la integridad física de los que vamos a acudir, como también de las personas que estén en el hogar y que en su caso estén siendo también agredidas. Nos acompañan, nos presentamos, ya en su caso que esté la persona o la víctima o si esté el agresor, se sostiene un diálogo con el presunto agresor. Ya durante la temática de la charla, pues se le hace conocimiento de la medida que se presentó, se le explica a la persona y en su caso que llegue el juez a determinar que efectivamente se va a autorizar la medida formal, se decreta, se le explica a la persona que va a tener que salir de domicilio y que en su caso pueda sustraer algunas cosas que él llegara a requerir, por ejemplo, alguna ropa, alguna herramienta de trabajo en ese aspecto por su labor, y se le llega a autorizar y se le explica que tiene tanto término para poder la promovente ejercitar la acción correspondiente, y también se le hace conocimiento a la persona agresiva que si en el término que se autorizó no se presenta nada, pues él también no tiene el derecho de pedirnos, en su caso, por ejemplo, la reincorporación, porque se de baja la medida y ordenamos la reincorporación. Fíjate que es un caso muy importante, deja algo de manera genérica claro. Lo que es esta situación. Nos ha pasado también que la persona, pues a veces se resiste, porque también te da sus alegaciones, el por qué él considera que no es la persona que está agrediendo. Si se comprueba en su caso que es la persona que realmente debe de salir y se resiste en ese caso, pues tenemos que emplear lo que es la fuerza pública y el auxilio para poder que en su caso pues sustraigan del hogar. Pero digo que en ocasiones la autoridad es indispensable que también acuda, porque puede ser que durante la temática de la explicación que se te dé con el encuentro de la víctima y el agresor, no digo que en todos los casos, pero te has dado cuenta que a veces es simplemente porque está muy, haya mucha situación de agresión entre la pareja, Claro. que a veces también se puede dar a la inversa, que no nada más la mujer es la víctima, también a veces el hombre también puede ser agredido y él también puede pedir también lo que es la acción correspondiente, que es esta misma medida. Pero también yo me refiero a que cuando la temática te das cuenta que a veces no es la extrema urgencia que se amerita, que según la demanda se presentó, por eso es indispensable analizarle que si se llega a un documento, pues es mucho más real lo que se está ventilando para no encontrar que se ejercita la acción jurisdiccional y que te encuentran con situaciones que a veces no es lo que te están diciendo y a veces el juez puede tomar determinación o no actuar o actuar de manera diferente. Porque a veces la charla te has dado cuenta que me ha pasado que a veces es a la inversa quien la provoca el daño de la mujer y a veces no el hombre. Y a veces tú tienes el panorama de poder actuar con quien tú consideres indispensable para poder buscar lo que es la verdad en el momento. Y me ha tocado a mí que a veces para yo veo ya el panorama en una versión, en la siguiente versión, hablo a veces también con los hijos, en ese aspecto si se amerita, porque también te dan la versión para poder tener todos los elementos necesarios y a veces he considerado también hablar incluso con vecinos para poder corroborar y tú tener todos los elementos necesarios para poder justificar la medida de acción, para no caer en situación de pues en perjuicio también de la otra parte que a veces no le llega a estar la medida, ¿no? Por supuesto, y en este sentido, esta conversación que se da y observar los hechos es porque el personal del juzgado se presenta a la diligencia, es decir, el juez se presenta en la diligencia para poder observar cómo suceden todas estas situaciones. Sí. Como te digo, tenemos obligación, cuando tú ves la medida, en la narrativa, te da una situación de certeza para ti, porque te lo están manifestando, claro, como te decía, de verdad, te acompañas para ver en los hechos, en la práctica, totalmente diferente. Bien. Nos ha tocado que a veces dicen, no, es que nos llevamos bien, sí nos peleamos, sí discutimos, pero no es toda esta narrativa. Entonces a veces también exhortamos que en los hechos se diga realmente la verdad, porque se está aplicando situaciones en las cuales uno se traslada a X lugar y pues inviertes tiempo. Claro. También llevas allá personal de la escuela pública que a veces también pues pueden usar esa situación de apoyo a otras personas en el hogar que sí realmente se necesita. Claro. Por eso es importante que sea algo verídico, real lo que se esté exponiendo y no simplemente como una medida de presión que se puede estar utilizando. Bien.
pero ya no se ejercitaron y pues ya se movió toda la acción jurisdiccional. Claro, y en ese sentido nos comentaba en el segmento anterior una cuestión muy interesante. Al momento de nosotros evaluar como autoridades judiciales estos temas de las órdenes, de la solicitud de las órdenes de protección en materia familiar, se le dota de una credibilidad a los hechos que se nos están narrando, ya sea de manera verbal o por escrito inclusive, por ser la más común. Se le está dando ya una credibilidad porque se asume que quien comparece lo está haciendo de buena fe, y en ese sentido ya habíamos abordado que se tiene que hacer de una manera bastante responsable, no con temor a la autoridad, sino en respeto a todas estas actividades que generan la propia autoridad judicial, así como en el acompañamiento del resto de las autoridades. Este aspecto de la buena fe es determinante para el momento de dictar una orden de protección. Sí, evidentemente en la narrativa tú te vas a actuar siempre con la buena fe. Ya, como te explico, pues te das cuenta a veces en la práctica que a veces no sucede así, ¿verdad? Pero bueno, ya lo estamos dejando situaciones en la cual pues no debe ser así, puesto que se está a lo mejor ocasionando que este tiempo sí se invierta a familias o personas que realmente lo requieran para poder actuar, y pues ese seguimiento pues tenemos que verlo de la magnitud. Pero insisto, ojalá las personas realmente lo aplicaran para poder, situaciones urgentes, esas medidas para poder ocasionar que la autoridad actúe de manera inmediata. Puede ser que a lo mejor otro tipo de alternativa, puede ser una separación de cónyuge cuando no hay mucha situación de violencia en el momento, que sí puede haber violencia, pero no tan agravada como te lo pide en su caso lo que es la situación de la orden de protección de manera inmediata. Porque sí también nos ha pasado que la persona, la víctima, va y te acompaña a presentar la demanda porque de manera pronta la presentan y van al juzgado para poder ya que se pueda actuar. Entonces también tiene un poquito más de credibilidad que la persona se quede dentro cuando la presenta, inmediatamente hablar con el secretario, con el juez, para poder que se actúe de manera pronta. Esta se toma diferente a que nomás se presenta la demanda y se retiran. Bien. Y uno ya valora si debe dar o no. Siempre preguntamos, ¿está la persona la víctima? Si dice que sí, la presentamos para sostener una plática, para ver las condiciones, porque también nos ha tocado que la persona va con una lesión o algo, y eso te da más credibilidad y poder actuar de manera inmediata, que simplemente van, te presentan a la fiscalía y no se presentan a juzgado, hasta cuando ya la autoridad determina la orden, si se concede o no. Entonces, es lo que uno básicamente valoramos para poder también actuar, y te da más credibilidad que la gente esté ahí. Yo creo que sería más indispensable que lo hicieran de esa manera. Así es, y de cierta manera mostrar también una responsabilidad ante nuestros derechos y un interés ante nuestros derechos. Saber, por ejemplo, que se mueve un aparato importante, y al mismo tiempo saber, y me llama la atención, aparte bueno, considerando ya y como conocemos los efectos que tienen las órdenes de protección, me resalta que existe también otro procedimiento judicial en el que se pudiera obtener el mismo resultado sin ser si no es tan urgente la medida. Sí, como te digo, la orden de protección es cuando es algo urgente. Claro. Que se hizo una situación de un acto de agresión, ya sea un día anterior o el mismo día incluso, por eso vamos a actuar de manera inmediata. Pero si son agresiones verbales que ya se han dado de manera constante, cotidiana, que sí son como quiera agresiones, pero que pueden ser tolerables en ese aspecto, que no te va más allá de los simples ofensas en ese aspecto. Hay otra figura que es una perjudicial, que son la separación de los cónyuges, o en su caso de las personas cuando no están unidos en matrimonio. Y ahí también te da la misma tipo de figura, sacar en su caso al presunto agresor del domicilio, para que en el término también que establece el código, para que mientras dure la medida de separación, se presente lo que es el juicio principal. Claro. Entonces hay diferencias. Por ejemplo, insisto, la medida de protección es cuando son actos inmediatos, urgentes, que te pasó ahorita o días pasados. No tenemos hablando que se sucedió hace un mes, 2 meses, un año, porque ya no es una medida urgente. Bien. Entonces habrá que
nosotros también por eso lo analizamos si es factible o no, pero si no tiene la otra acción medida, que es la separación, para poder actuar en ese aspecto, y tiene los mismos efectos, ¿cuál es? Sacar en su caso al agresor del domicilio para preparar la acción correspondiente. Bien, bastante cotidiano entonces, por el tipo de asuntos que manejan, ¿no? Y en ese sentido, les quiero invitar a nuestra audiencia a que nos acompañen en Diálogos Judiciales. Vamos a un breve corte, por favor, no se separen de sus televisores. Como notan, el tema es bastante interesante y aún queda bastante de qué platicar. Los quiero invitar y quiero invitarlo, señor juez, para que en nuestro próximo segmento podamos platicar un poquito de cómo se determina la violencia familiar en el aspecto o desde la perspectiva del derecho de familia, y así continuar también con el tema de juzgar con perspectiva de género. Así que, por favor, no se separen de sus televisores, estamos de vuelta en un momento con Diálogos Judiciales por Canal 28 de la Televisión Inteligente. Estamos de vuelta en Diálogos Judiciales por Canal 28, la Televisión Inteligente. Les quiero recordar que estamos tratando el tema de la protección en materia de derecho de familia, estas protecciones que se brindan, estas protecciones inmediatas a las personas que se encuentran en una situación de riesgo. Vamos a hablar también del tema de juzgar con perspectiva de género, y para ello nos acompaña el juez Javier Hurtado. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, recordando que él es juez del derecho de familia en el municipio de Guadalupe, una de nuestras sedes judiciales, una de las sedes del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En este sentido, señor juez, platicábamos del tema de que se debe tomar con cierto cuidado este tema de las órdenes de protección, porque están destinadas a aquellas personas que verdaderamente se encuentran en un sentido de urgencia respecto a un daño posible. También comentábamos que había otro tipo de soluciones que pudieran llevar a efectos muy similares, si ese es lo que se desea, llamados el procedimiento de separación que nos comentaba. Respecto a ello, me gustaría saber si, bueno, una vez que ya se haya dictado la resolución de la orden de protección, ¿es posible que se solicite su modificación o su reconsideración, o ya es algo definitivo? Al momento que se presenta lo que es la orden de protección y se autoriza, y ya en su caso se llega a ejecutar, como ahorita bien lo dice, puede haber otras alternativas distintas si no implica algún riesgo muy en ese aspecto. Como te comenté, puede ser tolerable y puede ir directamente a lo que es el acto prejudicial de la separación, que los mismos efectos que la orden de protección, pero como también lo dijiste, es una acción inmediata, que nosotros actuamos en la orden para la persona más vulnerable en ese aspecto, y lo hacemos inmediatamente. Supongamos que se hizo la separación, ya la orden de protección, viene después lo que es el acto prejudicial de la separación formal, porque a veces dice uno, ¿cómo puedo separar algo que ya está separado? Simplemente se queda la figura, claro. Es decir, está la orden de la protección dentro del término que el código establece o que el juez determinó para la presentación de la demanda. Se presentó lo que es el acto de la separación de cónyuges, la gente se separada, y nomás lo que hacemos es, como ya lo separamos en la orden de protección, se hace un acuerdo formal en la cual se ratifica la presentación oportuna de la petición de la separación y subsiste la medida. Bien. Básicamente es para que subsista la separación de la agresión, del agresor, que no se saque a domicilio, ahora mientras dura el término de la separación, que el código te establece que también son 30 días. Bien. Para que se haga la medida, y después de ahí se vuelve a preparar ahora posteriormente la acción principal que considere la persona pues, oportuna presentarla. Claro. Y lo mismo en la separación. Si en la separación ya concedida de manera formal, en los 30 días no se presentó ni una demanda principal, se deja sin efectos y todo regresa al estado en que se encontraba anteriormente. Muy bien. ¿Y para la extinción es necesario que haya un pronunciamiento de la autoridad judicial, o se hace de manera de consecuencia, que se le dice, de manera natural? Una vez transcurrido el término, ya se declara extinta por sí misma. La medida autorizada, si en los términos que el juez concedió o otorgó no se presentó, se hace un acuerdo de baja. Bien. En la cual queda sin efectos y la medida queda sin efecto. Excelente. Supongamos que en el término se presentó la demanda, que en su caso puede ser una separación como acto prejudicial,
Se analiza, se autoriza formalmente, ya no se constituye uno a lo que es al domicilio porque ya nos constituimos en la medida de protección. Simplemente se hace un acuerdo formal en la cual se ratifica o se menciona que se presentó la medida ahora de separación, se autoriza y solamente se le notifica a la persona del domicilio que él señaló para oír notificaciones que la medida va a subsistir ahora por 30 días más porque se presentó la separación de los cónyuges y va a seguir fuera del hogar. Claro. Y ahí mismo se hace conocimiento que en los 30 días, si no se presenta la demanda principal derivada ahora de la separación de cónyuges, se dejará sin efecto si se ordenará la reincorporación del hogar de la persona que fue sacada de la misma. Excelente, bueno, pues en ese sentido yo creo que hemos abordado el tema de qué son las órdenes de protección y me queda claro que son una medida urgente para poder proteger a las personas que se encuentren quizá bajo una situación de violencia familiar por ser propio del derecho de familia, y en ese sentido me gustaría que abordáramos particularmente eso, señor juez. ¿Cómo se define la violencia familiar desde la perspectiva de la materia familiar? Bueno, pues podrá ser como una reacción inmediata que la autoridad debe de hacer para poder proteger a las personas más vulnerables y que a través de la situación del órgano jurisdiccional brindarle la atención debida, la seguridad sobre todo, que es lo que tenemos nosotros que otorgar, y que la persona que en su caso haya cometido un acto de agresión, pues ya no lo haga más mientras dure la medida. Y obviamente no digo que mientras dure que después lo vaya a hacer, no me refiero a eso, sino simplemente que ya no lo haga porque incluso puede ser sujeto a sanción penal, porque una cosa es que presenta la demanda que va enfocada a la cuestión familiar, pero otra cosa es que la situación de los daños que haya provocado puede ser sujeto a una denuncia y que de manera a la par de la demanda familiar, como quien dice, puede ser sujeto a una sanción penal por los daños que se hayan ocasionado en perjuicio de la víctima. Muy bien, entonces se podrían llevar estas dos vías, ¿no? No exclusivamente es que se vaya a ejercer el juicio familiar, sino que también en dado caso de que exista, por ejemplo, algún incumplimiento de la medida, pudiera llegar a otras instancias. Sí, puede ser incumplimiento por el desacato de no querer hacer valer la orden judicial o que se resista en el momento de la diligencia. Se usa la fuerza pública y se le puede llevar incluso hasta detenido. Pero también puede ser que en el momento provocó algún daño, una agresión, incluso se puso pues violento en ese aspecto, ya dependiendo del daño que ocasionó en la medida, por lo pronto se lo llevan a las celdas y en su caso pues está sujeto a una investigación penal dependiendo del daño ocasionado y pues se le puede sancionar. Pero si la persona, la víctima, con anticipación interpuso una denuncia ante la autoridad competente para sancionarlo vía penal, pues ya se integrará de manera, como tú lo comentas también, a la par de la demanda familiar, pues la denuncia penal denunciada y en su caso pues se le podrá sancionar dependiendo el daño o el delito que se le vaya a comprobar. Claro, y una pregunta más, si me lo permite, respecto a este tema y abordando, aprovechando que lo que estamos comentando, los ciudadanos que estén, digamos, sujetos a una medida de protección, es decir, más claramente, que estén siendo protegidos por la autoridad judicial en este tema de las órdenes de protección, en el dado caso de que la persona contra la que se aplica la orden incumpla, ¿cómo es que el ciudadano puede hacer ese reporte o cómo sería la vía idónea para poder, digamos, informar a la autoridad de que no se están cumpliendo las determinaciones? Cuando se ordena ya la medida y se materializa, la persona sale del hogar, por ejemplo, tomando ejemplo esa situación, o que no se acerque al domicilio. Pero dentro de la orden autorizada se le da aviso a lo que es a la seguridad pública, por ejemplo en este caso, para que haga rondines, en su caso, en la casa de la víctima, para que en su caso, si se amerita de la situación de la víctima, que permite el auxilio o tenga esa acción inmediata, que ve la patrulla y ve que el agresor regresó, porque puede ser que nosotros nos fuimos y él regresó en ese momento y provocó otra vez daños, hacen rondines lo que son las patrullas, se le da lo que es en el hogar y si solicita, pues inmediatamente actúa la autoridad, porque también se le deja
una orden o una situación en ese caso de la radicación para que la víctima tenga ese documento en la cual se autorizó la medida, para que cuando ella ve que la persona está haciendo rondines o se está acercando o sigue con los actos de violencia, ya sea verbal porque se presentó o cometió un daño por teléfono o algo y quiere que la autoridad actúe, puede hablar a la seguridad pública, se presenta la patrulla, si está ahí la persona, puede enseñar la orden en la cual él no puede estar ahí acercándose y también pues se lo llevan detenido ahí a la persona. Es una restricción que se le deja a la víctima para en que caso de que ella llegara a necesitarlo, lo presente ante la autoridad cuando solicite el auxilio, el auxilio policiaco. Excelente, bueno, pues son temas bastante interesantes, señor juez, y me gustaría ver si pudiéramos definir qué se considera violencia para poder emitir este tipo de órdenes. ¿Cómo se delimitaría este concepto de ser violentado? ¿Qué es la violencia en este tema de las órdenes de protección? Bueno, la violencia es un acto de molestia como se comentó al principio, en la cual hay una agresión. Hay una agresión en la cual la persona agresora pues le infunde a la víctima, pero nosotros tenemos que tapar la situación que ella no se dé en el acto. Pero hay varios tipos de violencia. No nada más es la violencia física, también puede haber violencia psicológica que se esté provocando por las acciones o las conductas que está haciendo en perjuicio ahí de la víctima. También incluso hay violencia que se llama patrimonial, hay violencia económica, porque también dentro del hogar no se está entregando el alimento debido o no se está otorgando situaciones en la cual las personas no pueden llegarse los medios para subsistir, también es un tipo de violencia. Por eso yo te refería que en la orden de protección ponderamos qué tipo de violencia es en este aspecto para poder actuar. Por ejemplo, si te dicen hay una violencia económica porque la persona no me está dando recursos necesarios para yo poder subsistir o los alimentos, pues uno no lo ve tan gravoso porque puedes actuar de diferente manera para poder a lo mejor ir directamente a lo que es la separación de cónyuges. Cuando actuamos más en la orden de protección es cuando son más las cuestiones físicas, Claro. que es la violencia física porque se da en el momento y son pues lesiones que te pueden provocar y que te pueden dejar alguna secuela, que es lo que nosotros hacemos con ese tipo de medidas. Digo, pero hay diferentes tipos de violencia, pero nosotros vamos más enfocados en la cuestión de la violencia física que se da en prejuicio de la persona. Exacto. Bueno, pues un tema interesante de juzgar con perspectiva de género. Me gustaría que lo pudiéramos seguir platicando de ello, asimismo hacer breves conclusiones respecto al tema de las órdenes de protección, alguna recomendación que usted nos pudiera dar como ciudadanos para poder aplicar esta medida y las últimas reflexiones en cuanto al tema también de la violencia familiar y que lo hagamos después del corte. Nos indican que vamos a hacer un breve corte y por lo tanto yo les quiero invitar a ustedes a que por favor no se separen de la transmisión de Canal 28, la televisión inteligente. Estamos con el juez Javier Arturo Hurtado Leija y estamos tratando el tema de órdenes de protección y juzgar con perspectiva de género. En ese tema vamos a regresar. Por favor, no se separen de sus televisores. Estamos de vuelta en tan solo un momento. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Diálogos Judiciales. Estamos de vuelta con este programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León por Canal 28, la televisión inteligente. A quienes se suman a nuestra transmisión sean bienvenidos, a quienes se han continuado durante la secuela del programa. Muchísimas gracias por mantenerse con nosotros. Estamos hablando del tema de las órdenes de protección en materia familiar como una respuesta inmediata de protección a los derechos de las personas que se encuentran en peligro, por decirlo de alguna manera, asimismo de juzgar con perspectiva de género. Hemos estado abordando estos temas de manera integral, los hemos estado ligando unos con otros y en ese motivo le quiero agradecer, juez Hurtado Leija, por estar aquí con nosotros platicando de este importante tema y mostrárselos a la ciudadanía de una manera clara y de una manera sencilla. Les recuerdo, estos temas están presentes en nuestro libro de la dirección editorial, de la coordinación editorial. Digo nuestro porque todos los miembros del Poder Judicial del Estado de Nuevo León estamos muy contentos de que ustedes como jueces
puedan participar en explicarnos estos temas que son bastante puntuales. Sí, no, pues agradezco también lo de que la invitación que nos da. Y te digo, este es el libro en el cual estamos mencionando los demás compañeros para los problemas contemporáneos, y ahí viene, es una edición muy importante, muy digerible en cuanto a su lectura en los diferentes temas, porque ahí los demás compañeros hablaban de adopción, hablaban de interés superior, y en base a otros temas importantes, el juego en perspectiva de género, orden y protección, pero son temas muy interesantes en la cual la lectura es muy digerible. O sea, no abordamos mucha cuestión en cuestión legal que no se vaya a entender si no es profesional del derecho, pero es muy entendible para las personas que lo quisieran leer como consulta para poder orientarse, qué hacer en base a los diferentes temas. Y este tipo de obra, pues a lo mejor será muy escaso en cuanto de manera física, pero hay una liga en la cual en la página del tribunal, sí, ahí se puede abrir y de ahí se puede darle esa lectura, ese seguimiento para poder que tengan ese entendimiento y puedan empaparse en esos de los temas que aborden. Y es algo muy interesante, la verdad sí, nosotros agradecemos muchísimo a lo que es el Consejo Editorial del Consejo de la Judicatura por darnos esa oportunidad de poder plasmar esas vivencias de los temas que lo que uno nos encontramos en los juzgados, y obviamente ligado a lo que son en los temas jurídicos, pues ya lo plasmamos para que la gente lo sepa y tenga un panorama distinto. Y pues también a ustedes pues agradecer aquí la participación en este programa. Así es, y también un tema muy interesante es que este libro es de aplicación general, se trataron bastantes temas y me agrada que estemos conversando de esto como una manera de conclusión a la serie de programas que le hemos dirigido a este libro particular. La importancia que se le da es porque en materia de derecho de familia es algo que se nos presenta de forma tan cotidiana, si bien nosotros pudiéramos tener la fortuna de no estar involucrados en este tipo de situaciones, muy seguramente alguien muy cercano a nosotros, al menos de nuestro principal círculo, pudo haber tenido alguna situación de riesgo, por ejemplo, en materia de violencia familiar. Se sabe que es una situación que desafortunadamente se encuentra a la alza y es algo que las autoridades se han ocupado de poder crear redes de protección como lo son las órdenes de protección. Se han iniciado nuevos modelos de interpretación jurídica como el juzgar con perspectiva de género, como la protección al interés superior del menor. Entonces son todos estos avances normativos que, como usted bien lo dice, si no estás involucrado en el ambiente jurídico, en el ambiente del derecho, pudieran parecer inalcanzables. Sin embargo, con estas obras se pretende alcanzar al ciudadano, más que nada darles esas herramientas para que de verdad lo consulten y se informen en estos temas, y si bien nosotros nos llegáramos a ver involucrados en una problemática de este tipo, sepamos al menos a quién acudir, dónde pedir el auxilio, a qué derecho tenemos, que esa situación de saber ya es un derecho humano, saber cómo nos podemos proteger y de qué herramientas podemos hacer uso, y bien, si no somos nosotros, que podamos prestar ese auxilio inmediato, dar un buen consejo a las personas que nos rodean. Muy interesantes estos temas del derecho de familia. Sí, como se comenta, se implementa la de perspectiva de género por la ley de los derechos humanos. Ahí incluso se abordan temas de los tratados internacionales, que también, ojo, muchos no tienen conocimiento, pero ahí se abordan para poder que se sepa cómo se liga a lo que es la situación de la orden de protección, porque van básicamente ligados en ese aspecto por la situación de, como se comenta, no discriminar a las personas, actuar de manera inmediata en un plan de igualdad y sobre todo viendo el razonar el argumento que se está haciendo para poder, en nuestro caso, ponderar sobre la acción de esa acción inmediata, pero es muy interesante los temas y el juzgar la perspectiva de género para poder que la gente pues lo lea, sea más digerible y tenga esa situación de no tener temor de poder acudir a pedir la acción jurisdiccional cuando se vean inmiscuidos en una problemática pues de esta naturaleza, que es lo que no se desea, pero desgraciadamente pues existe, es una realidad. Claro, por supuesto, y muchas veces la ciudadanía, y lo hemos escuchado en el Vox Populi, que a veces tienen ese detenimiento de acercarse a las autoridades por pensar que no les van a hacer caso, que no se van a poder, que no va a tener resultados positivos y demás. Y este tema de juzgar con perspectiva de género, me queda claro
que los jueces en materia familiar tienen bastante experiencia. Estoy seguro, juez, que usted ha escuchado incontables e innumerables historias relacionadas con estos temas, más bien no historias, sino que ha recibido hechos relacionados con estos temas del derecho familiar y en ese sentido poder darle la confianza a la ciudadanía de que sus causas serán atendidas. Sí, sí, claro, o sea, que se presenten en la misma orden, puede ser, como se mencionó, verbal o escrita, dependiendo de la urgencia. Tampoco no podemos negarle la asistencia, por ejemplo, cuando va la persona que no lleva ni un papel, por ejemplo, y que uno la ve que anda moretoneada o anda sangrando porque la acaban de agredir, actuar en ese momento, sin necesidad de que se vaya con un abogado, un especialista que le haga una demanda formal, pues también perdemos tiempo. Claro. La idea es actuar de manera inmediata, le podemos levantar una comparecencia, por eso se hace de manera pues verbal, entonces ya se le levanta y se le adecúa para poder en su caso preparar lo que es la acción para hacer esa reacción inmediata para poder proteger, pues en este caso, a la persona más vulnerable en ese momento. Por supuesto, entonces destacando en este tema, no es necesario comparecer con abogado. Pues no es necesariamente para él lo ideal, pero voy a lo mismo, que sea algo verídico, que no nada más por simple capricho que se haga, Claro. sino tiene que justificarse la medida para no actuar de manera inconsciente como medida de presión, e insisto, puede ser que la persona se atendía en el momento, pero uno la ve físicamente y le puede levantar porque se le ve un daño físico. Si la persona no está presente, ¿cómo le levantamos la comparecencia? Claro. O que si la quieren presentar en el momento, pero tú la ves que está bien la persona, no muestra ninguna situación de alguna lesión visible, o a lo mejor no lo vemos de momento, y con eso no significa de que no le hayan sido algún daño, pero es más propenso a que pues, también lo pueda presentar de manera escrita para también dar la oportunidad a la persona que llegaran a llegar en ese momento, pues se le puede hacer de manera pues, verbal, porque también vamos a lo mismo, se ejercita toda una acción jurisdiccional que en el caso, en el momento no se amerite su urgencia, pues lo puede presentar de manera escrita para poder ser valorado y que la autoridad en su caso determine lo más conducente para protegerlo. Por supuesto. Y en ese sentido damos conclusión a esta transmisión. Muchísimas gracias, juez, por acompañarnos para platicar de este tema de las órdenes de protección. De verdad ha sido inmensamente útil poder adquirir toda esta información que en base a su experiencia nos puede otorgar. Me gustaría cederle un momento el micrófono para que pudiera hacer un mensaje de despedida hacia nuestra audiencia y con esto terminar por concluir este tema. No, pues muchas gracias por la invitación que nos da para poder también exponer lo que hacemos nosotros en los juzgados al momento que se presenta este tipo de acciones que tenemos que proteger a las víctimas, pero insisto, que sea algo verídico realmente. Hay alternativas en la cual no hay necesidad de actuar de manera inmediata, sino hay otro tipo de acto prejudicial en la cual, que no significa que no le damos seguimiento, se puede presentar una separación de cónyuges y a la verdad posible la autoridad actúa con los mismos efectos. Al momento que yo digo de reacción inmediata, es que realmente hay un acto que se da en el momento para poder la autoridad actúe de manera pronta para protegerle en su caso la vida o que ya no sea agredida. Pero si la situación no es tan gravosa en ese aspecto, pues puede presentar la vía escrita y en su caso ante el acto perjudicial correspondiente sin necesidad de mover toda esa acción jurisdiccional, pero eso ya será decisión probablemente de la ciudadanía que lo haga de esa manera, pero hay que también ser conscientes que puede ser que otras personas sí lo lleguen a necesitar de esa manera, ese auxilio inmediato. Así es, y con este mensaje muy puntual es que despedimos nuestro programa. Agradecemos muchísimo a nuestra audiencia que se haya presentado con nosotros este sábado por la noche para hablar de temas del derecho de familia. Los invito a que por favor no se queden con esta información, sino que la compartan con sus familiares, compártanla en las mesas de la cena, compártanla en las reuniones familiares. Estoy seguro que a alguien les será de utilidad. Muchísimas gracias, señor juez, y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en esta transmisión de Diálogos Judiciales, un programa del Poder Judicial del Estado de Nuevo León que transmite por Canal 28, la televisión inteligente. Muchas gracias y buenas noches.